Las cámaras de seguridad han captado crímenes que desafían la lógica, desapariciones, movimientos extraños o accidentes inesperados, mismos que quedan grabados, convirtiéndose en piezas clave dentro de investigaciones y a veces en enigmas sin respuesta. Estas imágenes, aunque directas, a menudo plantean más preguntas que respuestas. Prueba de ello serán los casos que verás a continuación en estos sucesos captados en cámaras de seguridad, parte 2. Phoebe Handsjuk. El 2 de diciembre de 2010, en Melbourne, Australia, Phoebe Handsjuk, una joven de 24 años, fue encontrada muerta en el cuarto de basura del edificio Valencia Apartments, donde vivía junto a su pareja Anthony Hampel. Lo que en un principio fue catalogado como un accidente, rápidamente se convirtió en uno de los casos más desconcertantes de la historia reciente en Australia. Había crecido en una familia unida, pero desde la adolescencia enfrentó desafíos emocionales que la llevaron a experimentar con el alcohol y medicamentos. A pesar de ello, quienes la conocían la describían como una persona carismática y llena de vida que, en el momento de su deceso, vivía con Hampel, un hombre influyente, hijo de un juez de la Corte Suprema de ese país. El día de su muerte, las cámaras de seguridad captaron a Phoebe entrando al edificio. Más tarde, su cuerpo fue encontrado en el cuarto de basura tras haber caído 12 pisos por el conducto de desechos. Según la investigación oficial, Phoebe había entrado al conducto voluntariamente, posiblemente bajo el efecto de sustancias controladas. Sin embargo, esta versión fue cuestionada por su familia y expertos independientes. El conducto de basura del edificio era estrecho, con una abertura de apenas 37 centímetros de ancho, lo que hacía casi improbable que alguien pudiera entrar por su propia cuenta, especialmente en el estado en el que se encontraba Phoebe. Además, no se encontraron huellas dactilares en la entrada del conducto, lo que generó sospechas de que alguien más pudo haber estado detrás de todo esto. La investigación también reveló detalles inquietantes, pues el teléfono móvil de Phoebe fue encontrado en el apartamento y se descubrió que alguien había borrado todos sus correos electrónicos antes de que llegara la policía. Además, testigos reportaron haber escuchado un grito desgarrador la noche de su muerte, pero este detalle no fue investigado a fondo. El caso de Phoebe Handsjuk ha generado numerosas teorías. Algunos creen que fue víctima de un acto violento, mientras otros sugieren que pudo haber sido un accidente encubierto. Lo cierto es que su abuelo, un ex detective, realizó su propia investigación y concluyó que era prácticamente imposible que Phoebe hubiera entrado al conducto por sí misma. Sin embargo, la investigación oficial cerró el caso como un accidente. Susan Murphy. El 10 de mayo de 2020 en Maysville, Colorado, Estados Unidos, Susan Murphy, de 49 años, madre de 2 hijos, desapareció en circunstancias que rápidamente se convirtieron en el centro de una investigación compleja y llena de giros inesperados. Su esposo, Barry Murphy, reportó su desaparición, afirmando que había salido a dar un paseo en bicicleta, pero nunca regresó. La bicicleta fue encontrada en un barranco cercano, pero no había señales de un accidente ni rastros de sangre, lo que generó más preguntas que respuestas. En mayo de 2021, Barry fue arrestado y acusado del asesinato en primer grado, además de manipulación de pruebas y otros cargos relacionados. Durante el proceso judicial surgieron detalles inquietantes. Resulta que en la casa de los Murphy, las autoridades encontraron un casquillo de dardo tranquilizante en la secadora, lo que generó especulaciones sobre cómo Susan pudo haber sido inmovilizada. Además, hubieron discusiones legales sobre el acceso a pruebas clave, como grabaciones de un bolígrafo espía que supuestamente pertenecía a Susan y que podía haber captado conversaciones importantes. Los cargos contra Barry fueron retirados en abril de 2022. Esto debido a problemas con la evidencia y la falta de pruebas concluyentes.
El caso dio un giro significativo en septiembre del año 2023, cuando los restos de Susan fueron encontrados durante una búsqueda no relacionada en el condado de Saguache, Colorado. Junto a sus restos se encontraron ropa de ciclismo y un casquillo de bala desgastado. La autopsia reveló que Susan había sido asesinada mediante medios indeterminados y que en su sistema había rastros de un cóctel de medicamentos utilizados para inmovilizar animales. Estos hallazgos añadieron un elemento inquietante al caso y reforzaron la teoría de que su muerte fue premeditada. Aunque los restos de Susan han proporcionado algunas respuestas, muchas preguntas siguen sin resolverse. Las autoridades han dejado abierta la posibilidad de presentar cargos nuevos contra Barry, pero hasta ahora no se han realizado arrestos adicionales. Mitris Richardson. El 17 de septiembre de 2009, en Malibu, California, Estados Unidos, Mitris Richardson, una joven afroamericana de 24 años, desapareció en circunstancias que dejaron muchas incógnitas. Su caso fue marcado por decisiones cuestionables de las autoridades, además de un desenlace trágico. Mitris era una mujer brillante y carismática, licenciada en psicología por la Universidad Estatal de California en Fullerton. Aunque enfrentaba desafíos personales como el trastorno bipolar, quienes la conocían la describían como una persona llena de vida y con un futuro prometedor. La noche de su desaparición, Mitris fue arrestada en el restaurante Joffrey's en Malibu, después de mostrar un comportamiento errático y no poder pagar una cuenta de $89 en el lugar. Los oficiales determinaron que no estaba bajo la influencia de drogas ni alcohol. Aún así, decidieron llevarla a la estación del sheriff de Lost Hills. Lo que pasó después ha sido objeto de intensas críticas, pues Mitris fue liberada de la estación en la madrugada, sin su teléfono, dinero ni transporte. Estaba sola en un área remota y desconocida para ella. Como era de esperarse, su familia, preocupada por su estado mental, cuestionó por qué las autoridades no la retuvieron hasta que alguien pudiera recogerla, pues esa decisión marcaría el inicio de un misterio que se prolongó por varios meses. Tras su liberación, Mitris desapareció. Durante semanas, su familia y amigos organizaron búsquedas y además exigieron respuestas. Finalmente, el 9 de agosto de 2010, su cuerpo fue encontrado en un área remota en el Monte Nido, esto en las montañas de Santa Mónica. Las circunstancias de su muerte eran desconcertantes. Su ropa estaba desorganizada y no había señales claras de violencia. La causa oficial de su muerte fue declarada como indeterminada, lo que dejó abiertas las puertas a especulaciones. El caso atrajo una notable atención mediática. Mitris apareció en la portada de la revista People en noviembre de 2009, convirtiéndose en un rostro emblemático de un caso rodeado de incertidumbre. Además, su desaparición fue cubierta en un episodio de Disapparated transmitido en el canal de investigación Discovery. El caso de Mitris Richardson generó una ola de críticas hacia el departamento del sheriff del condado de Los Ángeles, obligando a su familia a presentar una demanda civil, argumentando que las autoridades actuaran de manera negligente al liberarla en esas condiciones. En el año 2011, el condado resolvió la demanda con un acuerdo de más de $900,000, pero las preguntas sobre lo sucedido esa noche y las decisiones tomadas por los oficiales aún persisten. Kelsey Barrett. El 22 de noviembre del año 2018, en Woodland Park, Colorado, Estados Unidos, Kelsey Barrett, una joven madre de 29 años y piloto de aviación, desapareció en circunstancias que conmocionaron a toda una comunidad. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida rápidamente se transformó en una investigación de asesinato que reveló detalles escalofriantes y una traición inimaginable. Kelsey fue vista por última vez en cámaras de seguridad de un supermercado en Safeway, donde se encontraba con su hija de 14 meses, Kaylee. Era el día de Acción de Gracias y según su prometido Patrick Fraser, ambos habían acordado compartir la custodia de su hija tras una supuesta ruptura. Sin embargo, después de ese día, Kelsey no volvió a ser vista.
El 2 de diciembre, su madre, Cheryl Barrett, reportó su desaparición tras días sin poder contactarla. La investigación inicial reveló que el teléfono de Kelsey había emitido señales desde Idaho, a cientos de kilómetros de su hogar en Colorado, lo que generó más preguntas. Las autoridades comenzaron a centrar su atención en Fraze, quien afirmó no saber nada sobre su paradero. A medida que avanzaba la investigación, surgieron detalles perturbadores, pues Fraze fue captado por cámaras de seguridad cerca de la casa de Kelsey en momentos clave, contradiciendo su supuesta coartada. Además, Crystal Lee Kenney, una exnovia de Fraze, confesó haber ayudado a encubrir el crimen. Según su testimonio, Fraze habría planeado el asesinato de Kelsey durante semanas y finalmente la golpeó brutalmente con un bate de béisbol en su propia casa. Todo esto mientras su hija estaba en la otra habitación. Kenney también admitió haber limpiado la escena del crimen bajo las órdenes de Fraze y haber llevado el teléfono de Kelsey a Idaho, esto para desviar la atención de los investigadores. Su testimonio fue crucial para condenar a Fraze, quien fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso de Kelsey Barrett dejó una marca imborrable en la comunidad de Woodland Park, aunque su familia nunca pudo recuperar su cuerpo. Su legado vive en la lucha por proteger a quienes enfrentan situaciones similares. Alison Baden Clay. El 19 de abril del año 2012, en Brookfield, Queensland, Australia, Alison Baden Clay, una madre de 3 hijas y ejecutiva de negocios, desapareció en circunstancias que rápidamente se convirtieron en el centro de una investigación criminal. Lo que comenzó como un caso de persona desaparecida terminó revelando un asesinato premeditado que conmocionó a toda Australia. Alison, nacida el 1 de julio de 1968, era conocida por su dedicación a su familia, además de su carrera. Estaba casada con Gerard Baden Clay, un agente inmobiliario que, en apariencia, llevaba una vida familiar estable. Sin embargo, detrás de esa fachada, la relación estaba marcada por tensiones financieras, además de una infidelidad prolongada por parte de su esposo Gerald. La mañana del 20 de abril de 2012, Gerald reportó la desaparición de Alison, afirmando que había salido a caminar temprano y que no había regresado. Es así que la comunidad se movilizó para buscarla, pero fue el 30 de abril que una persona encontró su cuerpo en Cold Creek, a unos 13 kilómetros de su hogar. Aunque el estado del cuerpo dificultó determinar la causa exacta de la muerte, las circunstancias apuntaban a un acto violento. La investigación reveló inconsistencias en el relato de Gerald. Sin embargo, varios rastros de sangre que coincidían con los de Alison fueron encontradas en su automóvil, levantando más de una sospecha. Se descubrió también que Gerald había contratado un seguro de vida para Alison por más de $800,000 australianos, lo que añadió un posible motivo financiero al caso. El 13 de junio del año 2012, Gerald fue arrestado y acusado de asesinato e interferencia con un cadáver. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas de que Gerald había estrangulado a Alison en un acto premeditado para luego intentar encubrir este crimen. En el año 2014 fue declarado culpable de asesinato y condenado a cadena perpetua. Sin embargo, en 2015 su condena fue reducida a homicidio involuntario, lo que generó indignación pública. Finalmente, en el año 2016, el Tribunal Superior de Australia estableció la condena por asesinato. June Lin. El 24 de mayo del año 2012, en Montreal, Canadá, June Lin, un estudiante internacional de origen chino, desapareció tras haber sido visto por última vez entrando al apartamento de Luca Rocco Magnotta. June Lin, de 33 años de edad, cursaba estudios de informática en la Universidad de Concordia. Era una persona reservada, educada y tranquila. Su desaparición pronto se convirtió en una de las investigaciones criminales más recordadas en toda la época, pues su torso fue hallado en una maleta junto a un contenedor de basura en Montreal. Posteriormente, su mano y un pie fueron enviados por correo a las sedes del Partido Conservador y del Partido Liberal en Ottawa.
El crimen fue registrado en video y subido a internet bajo el título One Lunatic, One I Speak, donde se mostraba a Luca Magnotta cometiendo el asesinato con una total frialdad. No fue un acto impulsivo, sino premeditado e increíblemente grabado. Todo esto con la intención de ser visto y compartido. Este caso es uno de los más recordados e infames dentro del internet, pues Luca Magnotta, cuyo nombre legal era Eric Newman, había intentado durante años construirse una imagen pública a través de internet, afirmando ser modelo y víctima de acoso. Sin embargo, en realidad sufría de varios trastornos mentales diagnosticados, incluyendo trastorno límite de la personalidad, además de esquizofrenia. Luego del crimen, el sujeto huyó del país y fue objeto de una búsqueda internacional, siendo finalmente capturado el 4 de junio del año 2012 en Berlín, Alemania. Todo esto mientras navegaba en un cibercafé leyendo noticias sobre sí mismo. Durante el juicio, el infamemente conocido Luca Magnotta se declaró no culpable por razones de salud mental. La defensa argumentó que no podía distinguir entre el bien y el mal al momento del asesinato. Sin embargo, el jurado lo encontró plenamente responsable y fue condenado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, además de otros cargos relacionados con la profanación del cadáver y la distribución de este material en línea. El caso generó conmoción internacional, tanto por la brutalidad del crimen como por su difusión digital, pues también expuso un fenómeno contemporáneo inquietante: el uso de la violencia como medio para obtener la atención pública, siendo su video uno de los más atroces subidos a internet. Si te gustó este video, por favor suscríbete y no te olvides activar la campanita de notificaciones. Regálame un me gusta, esto me ayudará a seguir haciendo más videos.